Quiero dejar con ustedes a Carlos Letelier. Él es ingeniero acuícola de la Universidad Católica del Norte. Obtuvo el grado de Master in Science en Ingeniería Civil aplicada de la Universidad Técnica de Dinamarca, la DTU. Y luego obtuvo el grado de PhD en la misma DTU, donde trabaja como investigador en el tratamiento de aguas acuícolas. Su presentación lleva por nombre Avances en el tratamiento de efluentes de RAS marinos. Muchas gracias, Esteban. ¿Suena? Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver un poco cuál ha sido el trabajo mío los últimos 3 años y junto a la gente que trabajo también en la Universidad de Dinamarca, en lo que es tratamiento de efluentes de RAS marino. ¿Ya? Vamos a empezar a ver un poco de conceptos, background. Todos sabemos que el proceso de cultivar pez puede causar ciertos desechos, byproducts, que pueden hacerle mal al agua o a los sistemas acuáticos. Todo parte por acá, por el cuento de la alimentación. Nosotros alimentamos los peces con tal que el pez crezca. Del alimento, lo que el pez no utiliza como energía y crecimiento es desechado. Y estos desechos generalmente, o los principales, son materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Ahora, estos 3 componentes ayudan a lo que es floración de microalgas. Microalgas es un organismo que es bastante eficiente en lo que es crecimiento. Si nosotros no controlamos esto, eventualmente podemos tener problemas como eutrofización o vamos a perder lo que es los sistemas acuáticos. En tema de los sistemas acuáticos, a mí me gustaría recalcar un poco el concepto de lo que es capacidad de carga y también el tema de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de recuperarse de alguna influencia adversa. En este sentido, el ejemplo, por ejemplo, tenemos un bowl que puede mimetizar lo que es una capacidad de carga y adentro del bowl tenemos una pequeña pelota. Cuando nosotros descargamos estos nutrientes hacia el lago, esto crea un disturbio y hace que el bowl más o menos se mueva hacia los lados y esta pelotita va a empezar de arriba y para abajo. Cuando la pelota vuelve al equilibrio, vuelve al medio. Pero ¿qué pasa cuando esos disturbios o perturbaciones son muy grandes? Principalmente la pelota salta y ya sale la capacidad de carga. El sistema o la capacidad de carga ha sido más o menos batida, o sea, no tiene más resiliencia para resistir eso y el sistema vuelve a una nueva capacidad de carga. Lo que pasa es que usualmente la nueva capacidad de carga es más chica, ¿ya? Por lo tanto puede admitir menores perturbaciones a la anterior. Para dar un ejemplo, esto es como cuando uno tiene un esguince del tobillo crónico. La primera lesión está bien, duele, pero si uno no se cuida, viene una segunda lesión. Y si uno no se cuida, viene una tercera lesión. Y cada vez más esa lesión se hace más fácil y con menos, a menos esfuerzo se crea esta lesión y se crea este esguince. Y ese es el problema que principalmente tenemos con los sistemas o cuando uno está descargando un nutriente. Ahora, en Dinamarca esto se ha entendido y ellos lo ven así. ¿Qué es lo que han hecho para desarrollar sus regulaciones ambientales o sus leyes? Es que ellos han calculado las capacidades de carga que tienen los lagos, que tienen los ríos, y específico en su región, y en base a esa capacidad de carga, ellos entregan licencias de nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Y esas licencias se reparten entre los agentes, y aquí principalmente son o los granjeros o los acuicultores. Ahora, en el caso de los acuicultores, como les mencioné, todo empieza por acá. Entonces, al acuicultor, de acuerdo al sistema de tratamiento de agua que tenga, se le va a dar una cuota de alimentación. Y es una forma bastante fácil de regular más o menos cuánto es lo que se puede producir sin tener problemas con los sistemas o las capacidades de carga. ¿Cuál es la situación hoy en día? Como han visto en otras presentaciones, que hay una mayor cantidad de sistemas marinos de recirculación que se están transformando en tierra y van de 1.000 toneladas a 90.000 toneladas al año. Ahora, estos sistemas producen un efluente marino del cual la misma empresa prácticamente se tiene que hacer cargo. Y este concepto se llama end of pipe o tratamiento al final de la tubería, ¿ya? Principalmente es que nosotros tenemos el sistema de recirculación y en esta fase, justo antes de descargar del mar, nosotros tenemos que hacernos cargo de la materia orgánica, del nitrógeno y el fósforo. Ahora, en la siguiente presentación voy a hablar un poco de cómo son las masas de nitrógeno, fósforo y materia orgánica distribuidas en las dos tipos o típicas descargas de un RAS.
¿Por qué hablo de masa? Porque en todo lo que es legislación ambiental, principalmente en la zona del Báltico, va en masa, no en concentración. Y esto es algo bastante importante para tener en consideración. Después vamos a ver dos sistemas que estamos desarrollando para lo que es la remoción de nitrógeno, específicamente nitrato, que son los sistemas de lodo activado y los sistemas granulares. Posteriormente voy a hablar un poco de lo que es la remoción de fósforo. Principalmente nosotros utilizamos sales metálicas y vamos a ver el efecto que tienen en la remoción de sólidos suspendidos, en la remoción de ortofosfato y en lo que es el settle/volume final, que es el volumen final de lodo que queda cuando uno hace todo este proceso. Y finalmente vamos a ver cómo influye las diferentes salinidades en lo que es la producción o el potencial de biogás a partir de lodo acuícola. Entonces, primero vamos a ver cómo se descargan estas masas dentro de los fluentes. Nosotros tenemos un RAS, esta es la empresa, tiene este fluente y está alimentando 2 toneladas por día. ¿Qué es lo que pasa? La parte end of pipe es lo que viene fuera de la descarga del RAS, ¿ya? Y generalmente nosotros tenemos dos tipos de fluentes. Un efluente que trae el 75% del agua descargada, que viene del overflow, de los tanques y del biofiltro, y después tenemos un segundo efluente que nosotros le llamamos sludge flow, que considera el 25% de la descarga total. Y este sludge flow básicamente es lo que viene del backwash de los drum filters y el backwash de los biofilters. Ahora, ¿qué pasa? En términos de las masas, la mayor cantidad del nitrógeno total es descargado a través del overflow. Entonces, si yo quiero atacar al nitrógeno o eliminar nitrógeno, yo me enfoco en este tipo de flujo. Si yo quiero eliminar lo que es materia orgánica, sólidos suspendidos y fósforo total, ataco lo que es el sludge flow. Entonces, esto es bien interesante o es importante saber a dónde tengo que enfocar yo mis tratamientos de agua. Como dije, la mayoría del total nitrogen está en el overflow y la mayoría de la parte que lo que es relacionado a la materia orgánica está en el fósforo. Ahora, este fósforo total generalmente está contenido en la materia orgánica y por eso que estos dos tienen una buena relación y vamos a ver después cómo podemos eliminar los dos al mismo tiempo. En términos de nitrógeno o la remoción de nitrógeno, como yo les decía, en Dinamarca los parámetros están basados en nitrógeno total. ¿Qué quiere decir eso? Que es la suma del nitrógeno orgánico, el amoniacal o el no ionizado, que esto vendría siendo el Kjeldal, más el nitrito y el nitrato, ¿ya? ¿Por qué se hace de nitrificación? Porque principalmente cuando nosotros tenemos un sistema de recirculación, usamos el biofiltro y estamos transformando el NH4 en NH3, ¿ya? Dentro de este nitrógeno total, el 80% está en el nitrato, solo un 20% está en el Kjeldal. Por lo tanto, las regulaciones ambientales deberían estar enfocadas principalmente al nitrógeno total y no a lo que sería el Kjeldal, que no es una proporción bastante baja. Ahora, ¿por qué se usa de nitrificación aparte de la parte ambiental? Porque hay un tema de temperatura, hay un tema del uso de agua y hay un tema de lo que son los costos de operación de bombeo, específicamente en estos sistemas marinos. Ahora, la gente dice, el nitrato no es tóxico, no hace nada. Bueno, el nitrato no hace nada a lo que es el pez. El pez tiene una tolerancia al nitrato, pero si nosotros revisamos medios para lo que es cultivo de microalgas, vamos a encontrar que medios enriquecidos para agua de mar ocupan sodio nitrato, ¿ya? Puede ser que ustedes no tengan problemas con las leyes ambientales, pero eventualmente si empiezan a cerrar el sistema y tienen acumulación de materia orgánica y tienen nitrato en el agua, pueden tener problemas de bloom de microalgas. Y eso al final le va a afectar a lo que es el pez. ¿La denitrificación qué es? Bueno, principalmente un proceso en el cual el nitrato es sacado o transformado en gas nitrógeno. Es una de las únicas formas en que uno puede remover el nitrógeno del agua. El resto son solamente conversiones. Por ejemplo, con el biofiltro, si yo transformo esto a nitrato, puede ser que haya microalgas o bacterias que me puedan transformar este nitrato de vuelta al amonio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, nosotros estamos en pleno desarrollo de dos tipos de tecnología. Uno que es Activated Sludge System, que es lodo activado, que es muy común en las plantas de tratamiento municipal.
y tenemos otra que se llama granular sludge, que es la formación de unos gránulos. Esta no es muy utilizada en planta de tratamiento municipal y una tecnología que tiene en desarrollo que es bastante interesante. Lo que queremos hacer es voy a mostrar el performance de estos dos tipos de tecnología y lo vamos a comparar con un denitrificador que ocupa medio plástico, que sería lo más común hoy en día. ¿Qué son los sistemas o activated sludge o lodo activo? Es un sistema en el cual se condiciona la bacteria a crear flóculo, ¿ya? Ahora, esto es diferente a los sistemas de medio de plástico debido a que los flóculos están dando vueltas en el reactor, están siempre libres. No es como los sistemas plásticos que la bacteria está ahí fijada, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos sistemas específicamente a lo que es denitrificación, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros vimos acá un esquema de un sistema de nitrificación, lo llenamos con biomedio. Para lo que es de nitrificación, nosotros necesitamos materia orgánica y nitrato, y de esta forma, estos dos componentes, la bacteria lo ocupa para eliminar el nitrato a nitrógeno en gas, ¿ya? ¿Qué pasa con el Activated Sludge System? ¿O qué pasa con estos sistemas? Eventualmente estos se empiezan a acumular con materia orgánica, ¿ya? Cuando el biomedio se acumula con materia orgánica, el flujo no es homogéneo y empieza a hacer un channeling. Eso influye en que al final la eficiencia del biofiltro no es a la cual se fue adecuado, no es la capacidad, ¿ya? Otra ventaja, en el Activated Sludge System no hay una inversión en lo que es los plásticos, en lo que es este biomedio, que tiene un precio bastante elevado. Y lo más importante que ahora estamos viendo es que eventualmente podemos evitar la producción de hydrogen sulfate o ácido sulfídrico. Desventaja. Esto lo pongo en un poco de lo que es cuestionamiento porque son un poco de mito. Dice que los Activated Sludge Systems se necesitan estanques bastante grandes, ¿ya? Se dice que produce sludge, produce lodo. Tiene altos costos energéticos y son difíciles de operar. Y yo con un poco los resultados y la experiencia vamos a demostrarle que más o menos no están así, ¿ya? Ahora, ¿cómo funcionan? Aquí podemos ver la bacteria. Este es el flóculo. Bueno, el video no está como en tiempo real, pero ustedes pueden ver cómo el flóculo va decantando, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo mi reactor acá, donde tengo la bacteria, y el flujo de agua va hacia allá. La bacteria va a ir acá, y en el sedimentador va a empezar a decantar. Yo tengo una bomba que me agarra la bacteria aquí, me la atrapa y me la da vuelta al sistema, ¿ya? Y me la devuelve al reactor. Entonces, en este sentido, la bacteria hace esto, se mantiene en el sistema, pero el flujo solamente pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desacoplo lo que es el tiempo de retención hidráulica del tiempo que pasa la bacteria anterior del reactor, que es un poco lo que hacen los biofiltros de medio, ¿ya? Tratar de mantener la bacteria dentro y que no sea lavada. El experimento, más o menos la prueba que hicimos nosotros, teníamos un RAS, ¿no es cierto? 6 estanques, teníamos un SAMP, 2 biofiltros, uno fijo y uno fluidizado. Tuvimos el sistema a una temperatura de 16 grados Celsius y una salinidad de 26 ppt, ¿ya? Iniciamos el sistema o la evaluación cuando obtuvimos un steady state, un efluente en steady state de 50 miligramos de nitrato N por litro. Ustedes fíjense cuando utilizan los kits, si sale el resultado nitrato N o nitrato. Si sale el resultado solamente nitrato y no aparece la N, este valor tienen que multiplicarlo por 4, para que tengan una idea más o menos. El sistema tenía dos formas de descarga. El SAMP, que era donde caía el agua al biofiltro y se hacía el tratamiento, y el sludge cones, que era prácticamente donde se colectaban los solos. Y nosotros el 100% del efluente del SAMP lo tratamos con este Activated Sludge System y pusimos 3 reactores en paralelo, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Nosotros agarramos el nitrato proveniente del SAMP, lo agregamos al reactor y en paralelo le agregamos acetato, que es la fuente de carbono que hay que alimentar a estas bacterias para que hagan el proceso. Eventualmente utilizamos 3 niveles de carbono, ¿ya? Y esto fue un poco para ver cómo reaccionaba el sistema. Así como voy en el auto, cómo reacciona si yo aprieto el acelerador y ve cómo funciona. Los resultados. Nosotros
podemos ver acá en lo que son los puntos azules. Ese es el agua que viene descargando del RAS y que estaba entrando al Activated Sludge System, ¿ya? Aquí tenemos los diferentes niveles de carbono que agregamos, y estos son los días del experimento, y esta es la concentración que nosotros obtuvimos. Como les dije, eran 3 reactores en paralelo. Y podemos ver que hay inmediatamente una reactividad en la cantidad de carbono que uno le echa al sistema. Lo que quiere decir que el sistema, en cierta forma, es confiable, el sistema responde, ¿ya? La bacteria que nosotros tuvimos parecía un poco a esto, que no es la misma que tú puedes encontrar en las plantas municipales. Esta es una bacteria que parece más como un tipo de espagueti, ¿ya? Y tiene una capacidad de cementación bastante buena. Bueno, en tema de los resultados, esto es lo que es la capacidad de remoción total de masa descargada. A medida que disminuíamos la cantidad de carbono agregado, disminuía la eficiencia, pero un 74% es bastante bueno. En términos de materia orgánica, hubo una reducción de materia orgánica, ¿ya? Que un poco saca este mito que se produce sludge cuando uno ocupa estos sistemas, ¿ya? El tiempo de retención hidráulica, y este es un parámetro importante, cuando ustedes le hablan de sistema de tratamiento y cosas así, tienen que comparar 2 cosas. Uno que es la capacidad de remoción y el tiempo de retención hidráulica. El tiempo de retención hidráulica es más o menos qué tan rápido es el sistema, ¿ya? Y en este caso fue 3.1 horas para todo. En términos del acetato, nosotros tuvimos un volumetric denitrification rate, que es la tasa volumétrica de nitrificación, quiere decir cuántos gramos de nitrato me remueve por metro cúbico de reactor, un valor de 334. Que si nosotros comparamos con literatura son valores bastante aceptables. Eso con el Activated Sludge System. Ahora con el Granular Sludge. El Granular Sludge es un conjunto de bacterias que crece y forma un gránulo, ¿ya? Y estas bacterias van haciendo diferentes capas de acuerdo a las condiciones que van teniendo. Este gránulo siempre tiene un núcleo, y ese núcleo generalmente es inorgánico. Puede ser un precipitado del calcio o puede ser un precipitado del fósforo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Obviamente no requiere plástico, no es un biomedio, ¿ya? Hay una mayor cantidad de biomasa en un menor volumen, ¿ya? Por lo tanto, uno debe esperar que las cantidades para remover son más altas por metro cúbico, ¿ya? Y lo más interesante de estos gránulos es que a medida que se van generando diferentes niveles de bacterias, se pueden hacer procesos simultáneos. Por ejemplo, en este caso, el medio ambiente tiene que haber oxígeno, o hay un oxígeno, ¿no es cierto? Va a crecer la bacteria, empezamos de adentro hacia afuera. Vamos a tener una bacteria que usualmente va a ser esta bacteria anaeróbica. Esta bacteria aeróbica va a empezar a ser cubierta va a empezar a crecer el biofilm. Una vez que la capa del interior no empieza a entrar oxígeno, vamos a empezar a tener un proceso de denitrificación, un sistema anóxico, ¿ya? Y en la parte de afuera siempre vamos a tener nitrificación. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, las bacterias tienen como una sinergia y pueden hacer 2 procesos al mismo tiempo. Yo puedo hacer nitrificación en la parte de afuera y a medida que el oxígeno disminuye, tengo una parte anóxica, puedo hacer denitrificación. Entonces nosotros primero tratamos de desarrollar este granular sludge, esta bacteria. Teníamos un poco de miedo porque hay mucha gente que dice que es bastante complicado desarrollar este tipo de bacteria. Ahora, esta bacteria generalmente se utiliza en reactores, por ejemplo, que se llaman USB, Upflow Anoxic Sludge Bed Reactor. Básicamente son reactores que son columnas en el cual se ingresa un flujo por abajo y hay un efluente que sale por fuera, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Estos gránulos son densos, ¿ya? Por lo tanto, hay una velocidad en la cual yo voy a mantener los gránulos adentro del reactor y el agua solamente va a salir, ¿ya? Entonces, una de las ideas del experimento es tratar de ver qué tipo de diferentes velocidades podemos nosotros aplicar para tener una mejor remoción de nitrato y al mismo tiempo poder mantener estos gránulos adentro. Para esto, nosotros primero tuvimos que desarrollar el gránulo y agregamos, del efluente de un RAS, agregamos una concentración, o sea,
simulando un effluent RAS, agregamos una concentración de 100 miligramos de nitrato N, ¿ya? Que esa fue añadida con una bomba peristáltica, ¿ya? Y usamos acetato igual que a la Activated Sludge System como fuente de carbón. Ahora, el CN, que este es un indicador bastante importante en lo que es de nitrificación, es la cantidad de carbono que yo tengo que agregar por nitrato, ¿ya? Y en este caso el CN fue igual a 6, ¿ya? Y como les dije, nosotros evaluamos 7 diferentes velocidades y ver cómo fue la remoción y cómo se convirtió el USB y el granular sludge en términos de estos parámetros. Entonces los resultados. Primero, esto fue en la fase de la formación del gránulo, ¿ya? Para ver la capacidad, esto se aplica a los flóculos en el Activated Sludge System y a los gránulos, porque es una capacidad de sedimentación de la bacteria. Nosotros evaluamos el SVI, el Sludge Volume Index, que básicamente uno agarra la bacteria o hace una mezcla, lo pone en un litro de agua y lo deja decantar por 30 minutos, ¿ya? Y después mide cuántos ml se decantaron en 30 minutos, ¿ya? ¿Y esto qué me dice? Esto me dice, porque la unidad es mililitros por gramo, ¿ya? Quiere decir cuántos gramos de bacteria me caben o me decantan en media hora en un ml, ¿ya? Entonces vemos a través del tiempo cómo el SVI, nosotros partimos acá, empezó a bajar, ¿ya? Quiere decir que nosotros estamos formulando, ya se está creando el gránulo. Si bien hay un incremento acá, fue porque nosotros aumentamos la cantidad de nitrato que estamos ingresando, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado, porque nosotros duplicamos la cantidad de nitrato y ¿qué pasó? Que se produjeron muchas burbujas, porque como les decía, en este proceso de nitrificación se produce nitrógeno, y ese nitrógeno a veces queda atrapado en los gránulos, y eso hizo que los gránulos flotaran, por lo tanto el SVI bajó. ¿Qué hicimos? Redujimos nuevamente las concentraciones de nitrato que le estamos agregando y pudimos obtener valores bastante buenos relacionados a literatura de lo que es el SVI. Y más o menos en 50 días nosotros pudimos obtener gránulos de 5 a 9 milímetros. 50 días no es tanto, si ustedes consideran que para el startup de un biofilter de nitrificación demora 30 días más o menos, ¿ya? Y esto fue así, una cosa así, se ve así. Nosotros empezamos con el... Para hacer esta granulación nosotros inoculamos Activated Sludge System, que yo tenía del sistema anterior. Entonces, empezamos con este flóculo y alrededor del tiempo nosotros vamos viendo cómo se van formulando estos granos. Y al día 50 nosotros tuvimos una esfera o unos tipos de gránulos. En términos de resultados, o cómo funcionó esto, nosotros podemos ver acá en el gráfico, tenemos las 7 upflow o las velocidades que nosotros evaluamos, y tenemos aquí la capacidad de nitrificación. La unidad de la capacidad de nitrificación son miligramos de nitrato por gramo de TDSS, que es una medida que se ocupa para cuantificar bacterias por día, ¿ya? Podemos ver que a medida que fuimos aumentando la velocidad, la capacidad de nitrificación, el denitrification rate, fue aumentando. Pero llegó un punto en que nosotros aumentamos tanto la velocidad que la capacidad empezó a bajar, ¿ya? Y aquí es cuando nosotros empezamos a sacar el gránulo del reactor. Por lo tanto, para nosotros el best upflow velocity, o la mejor velocidad que logramos obtener comparado con la mayor capacidad de remoción, fue de 0.95 metros por hora. ¿Esto qué nos dio? Nos dio una tasa de nitrificación de 321 miligramos de nitrato por gramo de bacteria por día, ¿ya? Y la cantidad o la concentración o densidad que nosotros teníamos en bacterias en los gránulos eran alrededor de 40 gramos por litro. Que es bastante alto. Entonces, si nosotros consideramos esta alta densidad bacteriana en los gránulos, consideramos que los gránulos son capaces de remover una gran cantidad de nitrato, podemos calcular el volumetric denitrification rate, o sea, cuánto nitrato remueve el reactor por volumen, por metro cúbico. Y al final el reactor es capaz de remover prácticamente 15 kilos de nitrato por metro cúbico por día, ¿ya? Que es un valor bastante elevado. Ahora, si nosotros hacemos la comparación entre las diferentes tecnologías y lo aplicamos, por ejemplo, a un sistema de recirculación que estamos entregando 3 toneladas de alimento diario, vamos a tener una producción de nitrato de alrededor de 93 kilos de nitrato por día, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nosotros lo comparamos con
volumetric denitrification o capacidad de nitrificación volumétrica de fixed bed reactor que ocupan los plásticos, la mayoría de la literatura bordea estos valores, ¿ya? Pueden ser los valores más altos y más bajos, pero más o menos el promedio de eso. El Activated Sludge System, el sistema que les mostré anteriormente, logra remover esa cantidad. Y el Granular Sludge logra remover esa cantidad, ¿ya? Entonces hay una gran diferencia y hay una gran capacidad, especialmente del Granular Sludge con el USV para remover o para hacer esta denitrificación. Ahora, ¿qué otras características tiene esto? El tiempo de retención hidráulica generalmente aquí es 4 a 5 horas que toma para remover esta cantidad. En el Activated Sludge System es un poco más bajo, 334, pero en el Granular Sludge es solo 1.4 horas, ¿ya? Que es un sistema bastante eficiente, bastante rápido. Al final, ¿en qué se traduce esto? En que el volumen del reactor que yo requiero para eliminar 93 kilos de nitrato en un fixed bed reactor va a ser entre 930 a 501 metros cúbicos. En el Activated Sludge, 278, y en el USV, solamente 6.2 metros cúbicos, ¿ya? Y esto es bastante interesante porque, ¿qué es lo que queremos nosotros? Reducir lo más posible el footprint de los reactores, ¿ya? Hacer los reactores más eficientes, más rápidos. Si a ustedes me preguntan cómo aplicamos esto, todavía nos falta desarrollar lo que es la parte industrial o el piloto industrial. Yo ocuparía el Activated Sludge System para lo que es el tratamiento efluente y eventualmente trataría de ocupar el Granular Sludge para hacer una identificación en el sistema, en el RAS, en el loop, ¿ya? Por el tamaño reducido y por la capacidad que alcanza a remover. Ya, nos vamos un poco al phosphorus removal. Estoy un poco atrasado. ¿Cómo funcionan los coagulantes? ¿No es cierto? Para remover fósforo, generalmente se ocupan sales metálicas. Estas sales metálicas se agregan al agua y tienen diferentes cargas eléctricas, y esta carga eléctrica lo que hacen es que interactúan con el fosfato y después posteriormente precipitan. Para la remoción de sólidos suspendidos totales, lo que hacen es que estas sales metálicas reducen un Z-potential, ¿ya? Las partículas en suspensión son partículas que no decantan en una hora, y estas partículas en la superficie tienen carga eléctrica, por ejemplo negativa. Esta carga negativa en el agua va a traer cargas positivas, y así esta carga positiva van a traer carga negativa y se hace como una nube. Esta nube que va alrededor permite que estas partículas vayan en suspensión y no decanten nunca. Los coagulantes que hacen reducen este Z-potential y hace que todo caiga, ¿ya? Ahora, diferencia entre agua fresca y agua de mar es que el Z-potential en agua dulce es mucho más grande que en el agua de mar, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos hace pensar que en agua de mar es más fácil la remoción de sólidos suspendidos totales. Entonces, ¿cómo funcionan generalmente estos sistemas? Nosotros tenemos un efluente con un 2 o 3% de materia orgánica, le agregamos un coagulante, ¿no es cierto? Después hay un belt filter que hace que esto sea más denso, incrementamos la materia orgánica en 25%, y esto pasa en Dinamarca. Vienen los tractores con las plantas de biogás, agarran el sludge y lo llevan a las plantas de biogás. ¿Por qué? Porque el sludge del pez tiene una buena capacidad de producción de metano, ¿ya? Una vez que el sludge es digerido en la planta de biogás, después se ocupa en fertilizantes en la agricultura. ¿Cómo medimos la eficiencia principalmente de los coagulantes? Este es un test bastante simple, se llama el Jar Test. Usted tiene un litro de un vaso precipitado o graduado, ¿no es cierto? Se hace una mezcla por 5 minutos rápida a 500 RPM, agregando el floculante, después se hace una mezcla más lenta y después se hace una sedimentación que demora 30 minutos. Y después de 30 minutos nosotros medimos prácticamente el 80% de la parte en cuál fue lo que es la remoción del compuesto. Ahora, para el sludge, settle sludge volume final, nosotros medimos cuál es la cantidad de sludge que queda en el tubo. Aquí comparamos aluminium sulfate y iron chloride. Usted fíjese nomás en las tendencias. Aquí empezamos con tratamiento solamente sedimentación, solamente steering, y después le fuimos aumentando la cantidad de coagulantes. Si podemos ver, hay un gran efecto en lo que es el aumento del coagulante a lo que es la remoción de fósforo. Si podemos ver en lo que es el fósforo total,
no hay un efecto muy pronunciado en que yo le agregue más coagulante al fósforo, solamente un 15%. Y en términos de materia orgánica hay solamente un 20% efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que inmediatamente, solamente por dejar sedimentar el sludge, o porque el sludge tiene una buena capacidad de sedimentación, nosotros ya podemos remover alrededor de un 65% del fósforo total. ¿Qué pasa en el caso de los sólidos suspendidos totales? En los sólidos suspendidos totales, a medida que hagamos coagulante no hay mucho efecto, ¿ya? Porque ya sabemos que este zeta potential es reducido. En términos de el settle/volume Fineland o el volumen que yo produjo al final, hay un efecto bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? La recomendación es que no haga un overdose o no sobredosifique coagulante porque al final el volumen del lodo que va a tener que tratar al final es bastante grande, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer o lo que nosotros estamos pensando es que nosotros hacemos un pre-settling del sludge, podemos remover 75% del fósforo y después a eso, a lo que es restante, le agregamos el coagulante, ¿ya? Y después eso hacemos el mismo proceso de hacer el 25% de materia o dry matter y después a la planta de biogás. Entonces, en resumen, la remoción de ortofosfo depende de la aplicación de coagulante. Aumentando las dosis, aumenta la cantidad de sludge o el volumen de sludge que yo tengo que tratar. Hay un 75% de remoción de materia orgánica solamente por sedimentación. El 68-86% del fósforo total se remueve también solamente por sedimentación debido a que este fósforo está contenido en la materia orgánica. Hay un efecto bajo en los sólidos suspendidos totales cuando se busca aluminio y cloruro de iron chloride y necesitamos una dosis entre 2 a 4 mol para eliminar el 80% del fósforo del agua. Vamos a ir un poco más rápido aquí con el tema que el biogás. Nosotros hicimos un experimento y vimos el potencial del biogás en 4 diferentes salinidades, ¿ya? Para ver si había algún efecto. ¿Y qué es lo que hicimos? Era en un sistema flow-through de flujo abierto, recogimos sludge y después hicimos este potencial de biogás. Y esto principalmente se hace en botellas, ¿no es cierto?, que están selladas anaeróbicamente y después nosotros medimos la producción de metano en esto. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Que a medida que nosotros aumentábamos la salinidad, había un efecto directo en lo que es la capacidad de producción de metano. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué influye? Hay muchas empresas ahora que están teniendo los sistemas marinos en tierra que están llevando este sludge a las plantas de biogás. Y esto a lo mejor no es tan bueno, ¿ya? Ahora, el segundo paso que hicimos nosotros es ver cómo influye o hasta qué punto nosotros podemos mezclar la cantidad de lodo en las plantas de biogás. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay una inhibición de la concentración del 50% del proceso de producción de metano inmediatamente cuando la salinidad está en 5 ppt, ¿ya? Ahora, la recomendación es que nosotros con una salinidad de 15 podemos agregar un 10% del sludge salino, 25,6% y a 35,4%. ¿Se puede adecuar la bacteria a producir metano en sistemas salinos? Sí, pero esto es solamente un estudio que pasa cuando se agrega en forma de shock. En resumen, todo el sludge o los diferentes sludge producidos tenían capacidad de metano. La toxicidad reveló que solo un 5% de salinidad era capaz de inhibir 50% de la producción de metano. Y el mayor inhibitor, o lo que es para el problema del metano, es la cantidad de sodio del sistema, ¿ya? Y son las cantidades que yo les dije que se puede mezclar el lodo, por ejemplo, de cerdo con lodo acuícola y no tener ningún problema. ¿Alcanzó aquí el último? Ya. Porque este es un poco interesante y todos han hablado de esto hoy día. Yo lamento que me haya demorado tanto de que te la primera parte. Sabemos que el agua de mar tiene 1 a 2 gramos por litro de sulfate, SO4, ¿ya? Y nosotros quisimos ver cómo se relaciona la salinidad con la producción de hydrogen sulfate, H2S, ¿ya? Entonces aquí podemos ver en el gráfico, estos son los días que nosotros tuvimos el sistema incubando, y estas son las concentraciones de hydrogen sulfate S, ¿ya? Es que es como un poco como el nitrato N. Si usted quiere calcular el H2S solo, tiene que multiplicar estos valores por 3, ¿ya? Y podemos ver que hay una correlación. Por ejemplo, a 0 ppt, agua dulce, prácticamente no hay producción de hydrogen sulfate, pero a medida que aumentamos la salinidad, se aumentan estos picos y se aumentan las concentraciones.
Ahora, inmediatamente al día 4 ya empezamos a tener concentraciones bastante elevadas de hydrogen sulfide. Cuando normalizamos esto, quiere decir, la concentración que nosotros obtuvimos dividido por la cantidad de masa que agregamos al sistema, obtuvimos valores que se pueden producir 10 miligramos de hydrogen sulfide por gramos de materia orgánica, ¿ya? Un pez muere a 0.05 miligramos por litro de hydrogen sulfide. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y esta es una de las cosas que tenemos que investigar y seguir viendo cómo lo inhibimos y cómo lo evitamos. Entonces, ¿qué otro problema tiene el hydrogen sulfide? Afecta la nitrificación, ya que compite con la fuente de carbono. Este sulfate reducing bacteria ocupan fuentes de carbono y sulfato para producir el hydrogen sulfide y me compiten con los denitrificadores en este caso. ¿Por qué me compiten? Porque la idea de la denitrificación es reducir los costos del acetato y utilizar la misma materia orgánica que produce el pez a través de un proceso de fermentación para entregar carbono, ¿ya? Vimos que afecta la producción de biogás. Esto es lo peor, produce mal olor. Este es olor a huevo podrido. Y hay casos en Dinamarca que centros de cultivo han estado a punto de ser clausurados porque no supieron controlar esto. No en la parte del RAS, sino que en la parte de afuera, en el tratamiento fluente. ¿Por qué? Porque toda la comunidad se dio cuenta que algo estaba pasando, que algo olía mal, ¿ya? Y eventualmente es eso, mata al pez de forma bastante rápida. Bueno, resumen final, no hay una tecnología absoluta para el tratamiento de agua, ¿ya? Esto depende mucho de los requerimientos o qué es lo que se quiera remover y cuáles son las leyes ambientales que se están aplicando. Los dos sistemas que nosotros evaluamos, Activated Sludge y USB System, funcionaron bastante bien y el mayor objetivo, como les decía ahora, es reducir los costos de carbón externo que se tienen que agregar. Para lo que es remoción de fósforo, hay que siempre atacar al sludge flow, a la materia orgánica, ¿ya? Y nunca sobredosificar, porque van a terminar con un volumen de sludge más grande. Y finalmente, el organic waste del pez, la materia orgánica del pez, tiene una buena capacidad, un buen potencial de biogás, pero es afectado por la salinidad. Y finalmente, es que aquí ustedes tienen que enfocarse en lo que es cultivar el pez. La pega mía es enfocarme en hacer el tratamiento de agua y tratar de ver la forma en cual yo puedo reducir al máximo los costos y hacer más eficientes estos sistemas para que el dinero esté destinado a lo que es crecimiento del salmón. Esta es la gente con la cual trabajé, yo le agradezco mucho a ellos y muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias a Carlos. Vamos a bajar sin preguntas, ¿sí? Nos pasamos. No hay problema. ¿No es cierto? Vamos a estar después en el cóctel final, ¿no es cierto? Para todas las preguntas, para todos nuestros charlistas, por supuesto. ¿No es cierto? Aprovechen que vamos a estar acá. ¿Sí? Sí, cualquier pregunta que tengan, se acercan y lo conversamos. La idea mía de un poco venir acá es tratar de formular proyectos, podemos ver cuáles son sus necesidades y si hay alguna forma que yo pueda ayudarlos, no hay ningún problema en que nos contactemos.